Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que está en todas partes, que son las elecciones del 2017, las elecciones de este año. Hay 3 estados que van a nombrar gobernador, hay un estado que va a cambiar municipalidades, y cierto o falso, ya lo platicaremos con nuestros expertos, todo el mundo está viendo estas elecciones como definitorias para el 2018. No sé si eso es cierto, por lo menos si la historia lo avala, pero ese es uno de muchos temas. Obviamente se vuelve un tema fundamental y un tema fundamental para todos los especialistas que trabajan en ese tema. Nos acompaña para platicar Rosa María Mirón Lince, que es coordinadora del programa de posgrado en Estudios Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bueno, de la UNAM, sí, la facultad es una de las instituciones, ahí me vi muy imperialista, perdón, pero de la Facultad del Posgrado de Estudios Políticos y Sociales. El maestro Ricardo de la Peña, presidente ejecutivo de Investigaciones Sociales Aplicadas. Ricardo, gracias, y Rosita, muchas gracias. Y el doctor Juan José Sanabria, jefe del Departamento de Estudios de Gobierno y Políticas Públicas de la FES Acatlán. Gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, ¿cómo pintan las elecciones que ya arrancaron y ya están ahí contendiendo los candidatos? ¿Cómo pintan? Empecemos por estados, ¿les parece? ¿Cómo pintan la del Estado de México? A ver, de hecho, yo antes de entrar a los estados comentaría algo. Definitivamente las elecciones del año previo a la presidencial no anteceden ni anuncian necesariamente nada. Sí. 2 de los 3 estados han sido gobernados de... siempre por el PRI, y bueno, sabemos bien que el PRI ha perdido elecciones para presidente de la República. Entonces, el hecho de que ganase el PRI 1, 2, 3 elecciones para gobernador no conllevaría que el PRI va a ganar ineluctablemente 2018, ni tampoco lo contrario, es decir, en caso de que pierda, esto no significaría una marca definitiva, son procesos totalmente separados. Y bueno, no sé quién quiera comenzar por platicar el Estado de México. Yo quisiera, no, pero antes también quisiera para meter polémica, iniciar la polémica. Efectivamente, no quieren decir nada, pero hay datos que son objetivos y contundentes. El padrón más grande, el padrón electoral más grande y el listado nominal, por lo tanto, es el del Estado de México. Es la entidad con más votantes. Sin dudas. Entonces, bueno, sí, a ver cómo se porta. Tampoco indica que como se porta este año se va a portar el próximo, depende del tipo de elección y también de los candidatos. Entonces, y no son comparables las elecciones locales con las federales, pero sí nos da una idea. Y sobre todo el posicionamiento de los partidos en esas elecciones. Y el otro estado que tiene un peso electoral muy importante es Veracruz, después del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, es del listado nominal de la Ciudad de México. Veracruz es el siguiente listado con mayor peso electoral. De ahí la importancia, aun cuando no es elección. Veracruz no tiene elección de gobernador, sino solamente municipios, pero son 212, o sea, no es poco. La otra también es el posicionamiento de los partidos. Efectivamente, el PRI ha perdido y ha ganado la elección presidencial, independientemente de lo que haya sucedido en el Estado de México, que siempre ha ganado. Es un estado que ha sido siempre priista, igual que Coahuila. Lo que hace interesantes estas elecciones también es que justamente hay 2 estados que nunca han sido de otro color, siempre los ha gobernado el PRI, pero además las 3 gobernaturas en juego son gobiernos priistas, y el PRI en este momento tiene el menor número de gobernaturas en su historia, 15, si no contamos el verde, la que tiene el verde. Si perdiera las 3 de este año, se quedaría con 12, algo verdaderamente insólito, claro. Entonces, es esto, claro, es el que más apuesta y no necesariamente el que más va a ganar, porque si gana todas queda como está, ¿no? Bueno, y además habría que decir una cosa, ¿no, Juan José? Que además se ve como un estado estratégico, no sí porque van a votar igual este año que el próximo, sino por los recursos, por el poder que representa como estado el Estado de México, ¿no? Y además el símbolo, ¿no?, de que es el estado del presidente.
Entonces yo creo que por eso están enfocados todos los reflectores precisamente en lo que es el Estado de México. También es estratégico, no es tan grande en cuanto al número de votantes, pero es significativo en comparación con Veracruz, pero es muy, muy, muy fuerte lo que está en juego en el caso del Estado de México. En el Estado de México están presentes sobre todo, insisto, la presencia tenemos de los secretarios de Estado. Los secretarios de Estado pues han estado muy, muy, muy presentes en el proceso de la campaña, porque el presidente definitivamente no quiere que se pierda su tierra. Está aspirando toda la clase política de nuestro país, la clase política federal, que repita nuevamente el Partido Revolucionario Institucional, y de ahí la posibilidad de poder crecer hacia el 2018. Algunas de las pláticas que he tenido con algunas personas, algunas cuestiones que he revisado, en el caso, por ejemplo, de López Obrador, me dicen que pues, algunos de los estrategas están mirando al Estado de México, en donde a lo mejor no pudiera ganar su candidata Delfina, pero están empezando a armar la estructura precisamente con miras al 2018. Bueno, y ganar algunos municipios que son enormes, ¿no? Claro. Y que es una planta. Pero además, regresando a lo que decía Rosita, puede ser que el que gane no es garantía de que ese partido va a ganar, pero sin duda sería un golpe terrible, que es lo que estabas mencionando, de que están perdiendo gobernaturas. Quizás si pierde el Estado de México el PRI, ¿no? O sea, es algo que sí se vería inédito y tendría un efecto muy negativo, quizá, ¿no? Digamos. Sí, yo creo que si pierde el Estado de México difícilmente gana la presidencia. O sea, sí sería mucho más complicado, no imposible, pero sí mucho más complicado. Justamente por lo que decía usted, no solamente es el Estado del presidente, es el Estado más grande, insisto, electoralmente, es el Estado del presidente. Él fue gobernador, su primo es el candidato del PRI. O sea, hay hasta ese tipo de vínculos, y una gran parte de los principales funcionarios federales en este sexenio vienen de ahí. O sea, justamente han abrevado de ese sitio. Entonces yo creo que sí sería importante mantener la estructura. Inclusive dicen que bueno, el candidato no era precisamente el candidato del gobernador, ¿no? Sino él tenía otras preferencias, pero aún así pues están alineados, porque para el partido sí es muy importante, sobre todo tomando en cuenta que ya tanto el presidente del PRI como el presidente de la República dijeron que van de 3, ¿no? Que va a haber carro completo. Bueno, eso es algo que también tiene un valor simbólico, ¿no? O sea, también lo dijo Manlio el año pasado. Sí. A ver, hay una cosa bien importante. Hubo un momento fundador del nuevo país que fue el 97. La pérdida de la mayoría legislativa, pero también la pérdida del gobierno de el hoy Ciudad de México, antes Distrito Federal. Si uno ve lo que pasó el año pasado, que fue la pérdida de Veracruz, uno de los bastiones históricos del priismo, si eso se suma la pérdida del Estado de México, estamos viendo que las principales piezas, no solo la cantidad de gubernaturas, sino las gubernaturas de mayor magnitud, de mayor peso político, económico, social, cultural, religioso, etcétera. Es decir, las grandes entidades del país las estaría perdiendo. El cómo articular una estrategia para mantenerse en la presidencia una vez que se pierde Veracruz, que no se regresa ni de lejos en Ciudad de México, ni incluso cada vez más el PRI es una fuerza política electoralmente marginal, y finalmente poder perder el Estado de México lo dejaron en una situación sumamente incómoda, aunque sumara más de 10 gubernaturas. Claro. No estamos hablando de estos grandes espacios de poder y de tradición priista. Bueno, y para continuar esta parte, y después saltamos otras cosas, pero para continuar, ¿y qué pasaría? Ok, gana el PRI, pero se pierden grandes municipalidades en las elecciones, ¿no? Estoy refiriéndome a Ecatepec, estoy refiriéndome a Nezahualcóyotl, a todas estas, ¿no? Hoy en día Ecatepec es el municipio más grande del país, ¿no? En población, ¿no? Así es. Por ejemplo, ese escenario, ¿no sería también un golpe muy fuerte para...? A ver, lo que pasa es que esta elección es para gobernador. No, yo estoy de acuerdo, pero que que las votaciones fueran, digamos, ok, ganas sumando miles de municipios, pero de todas maneras el PAN se fortalece en Naucalpan, en Ecatepec, etcétera. Por el lado de Chimalhuacán, etcétera, Morena se fortalece. Al final de cuentas, de todas maneras, aunque ganara la gubernatura, aunque se sumaran los votos y ganara la gubernatura, sería una
A ver, es que casi ineluctablemente respecto al triunfo de Rubiera Ávila con más del 60% de voto, lo que puede ocurrir en 2017, el PRI va a perder fuerza. Si el PRI logra ganar, ganará con 30 y tantos % de la votación en una elección competida. El escenario más favorable para el PRI es algo que se parecía un poco al reparto que hubo en Oaxaca, con segundas y terceras fuerzas políticas distintas, pero donde el PRI logra ganar entre una diversidad, una polarización del voto y un voto priista de 30 y tantos %. Ese es el mejor de los casos. Ahora, en cualquier caso, no va a perder el control municipal, y yo diría, como no augura 2017, el 2018 tiene además un problema adicional el PRI en el Estado de México, que es una parte fuerte del respaldo electoral potencial por Morena, es la figura de López Obrador. Y López Obrador finalmente tiene su centro vital en Ciudad de México, y en 2018 la elección presidencial va a abarcar tanto el Distrito Federal como el Estado de México, y en ambas partes va a haber elecciones para los espacios locales a nivel de municipios y alcaldías, se llamarán para entonces, que de alguna manera va a permitir que la expansión posible de la mancha de Morena se exprese con mucha más claridad que en 2015. Bueno, vamos a hacer un corte y continuamos. Volvemos. Bueno, hay una serie de temas con respecto a las cuestiones electorales que también estas elecciones de este año, pues quizá van a ser también una prueba. Esta idea de la fragmentación del voto, el tema de los independientes que parece que no están creciendo, pero que también se maneja, las luchas dentro de la izquierda, ¿no? O sea, hasta qué punto unos se van a robar votos de otros, o al final de cuentas va a haber una derrota muy fuerte del PRD o de la izquierda más tradicional o más moderada. En fin, hay una serie de temas que están también presentes, que por supuesto tienen sus particularidades para cada uno de los estados, por historias que tienen los estados. Pero, ¿cómo ven este problema, digamos? ¿Cómo ven la fragmentación del voto? En el caso del Estado de México van 7 candidatos, 7 candidatos, que no, digamos, muchos quizás no van a crecer, pero van 7, ¿no? De hecho, tenemos 3 candidatos que realmente contienden, un candidato de tamaño medio y 3 marginales en su reparto de votos. Y de hecho, este formato de 3 o 4 fuerzas políticas presentes, arriba del 10% del voto, digamos, no se está repitiendo en todos lados. Si uno ve Coahuila o ve uno Nayarit, los formatos tienden más a un formato bipartidario de contienda vis a vis entre un gobernante y un oponente, un challenger. No podemos saber si para el 2018 el formato de la contienda va a ser realmente tan disperso y plural, o el electorado va a ir afinando preferencias y diciendo, bueno, voy con este y con aquel y escojo entre melón o sandía. ¿Sí? Que eso es lo que ha pasado, y yo recuerdo un artículo tuyo, el modelo duvergeriano, que es el que estás defendiendo en este momento. Creo que en los niveles federales ha pasado lo del modelo que tú estás diciendo, empiezan 3 y terminan 2, ¿no? Se va depurando, y en un momento dado, incluso en la elección pasada, en la elección presidencial pasada, ahí iban López Obrador y Josefina, y ahí iban empatados, de repente, pum, ya se cae Josefina y despega. Hay un punto de inflexión en que se resuelve quién es el contendiente efectivo, el tercer lugar tiende a declinar y que el segundo ¿Pero tú lugar... crees que es una tendencia natural en este país? Yo no lo sé, ¿no? A ver, yo creo que es una tendencia natural en un proceso electoral por un cargo. Así que toda contienda por un único cargo tenderá a concentrarse en 2 figuras, en un solo cargo, a una sola vuelta. Tendrá que concentrarse entre 2 figuras la disputa real, efectiva del puesto. La gente, un ciudadano difícilmente va a respaldar, considerándolo útil, un voto por un tercer lugar definido. Te voy a hacer una trampa. ¿Y qué está pasando en Francia? En Francia ahorita están queriendo, pero Hay 4. Sí, pero Y está creciendo el de pero la izquierda. O sea, cada vez sale alguien más que crece. Acordémonos que es segunda vuelta.
No, bueno, ahí hay Ah, segunda vuelta, entonces, pero de en la lucha por debieran el... ser 3 cuando menos los que participaran. ¿Sí? No, bueno, Y la puede haber disputa 5, fuerte, pero me refiero a cómo están creciendo los candidatos. O sea, por ejemplo, la izquierda se consideraba muerta y ahorita de ya repente está creciendo. Bueno, pero también estamos viendo una caída de algunas De candidaturas. Fillon. Bueno, pero ya pasaron a Fillon y ya va a la izquierda, que nadie daba un centavo por la izquierda, ni la misma izquierda. O sea, es una cosa, bueno, en fin, Sí, pero- es una provocación. A ver si... Yo creo que en el caso del Estado de México es muy interesante y dramática, creo, la fractura PRD-Morena, porque lo que decías 3, 1 y 3, ese 1 es el PRD, si Sí, estoy claro. entendiendo bien, o sea, el mediano ya es el PRD, por primera vez en su historia, ¿no? O sea, ya no es un partido, no es de los que están contendiendo. Entonces, primero, si Morena, cosa imposible, si Morena y el PRD hubieran estado juntos, estarían en una posición muy buena finalmente. Y el otro escenario que es dramático, si no sucede esto, que se decanten por 2, resultados de, porque no serían 30, 30, 30, a lo mejor tenemos 28, 28 y 28, ¿no? por los otros 4 candidatos. El respaldo, realmente el respaldo electoral que va a tener el candidato y en una sola vuelta, el candidato ganador, puede ser muy, muy poco y puede ser puede serlo muy débil también en términos de legitimidad y de fortaleza para hacer gobierno. Yo tengo muchas dudas sobre esos conceptos que importamos de modelos como el estadounidense de fortaleza y demás, incluso retomando el mismo estadounidense. Yo no vi un Bill Clinton débil en el primer periodo porque consiguió 40 y tantos % del voto porque había un Róspero ahí metido. No veo hoy día una ilegitimidad en el gobierno de Corral con 39% del voto y más legítimo de Tamaulipas que sacó más del 50%. No veo más legitimidad en el gobierno que cayó de Ángel Aguirre, que tenía más del 50% del voto, que en el gobierno de Yunes ahorita en Veracruz. Sí, creo que es un mito eso de que es que va a ser débil porque saca 20 y tantos o 30%. ¿Por qué? Bueno, Sí, ahorita vamos a ver, caigo en tu provocación ahorita. Sí, yo me quedé pensando en el caso de lo que señalaba la doctora para Acción Nacional. Acción Nacional yo creo que también es muy interesante lo que está sucediendo en el Estado de México, porque antes de que se pusieran de acuerdo y les impusieran la candidatura de Josefina, se empezaron a hablar de otros 3 actores en donde empezaron a jugar mucho las estadísticas para ver quién de estos 3 actores, en el momento en que Josefina Vázquez Mota no se animaba a aceptar la candidatura, esto empezó a dividir muy fuerte Acción Nacional en el Estado de México. Después de lo que fue su éxito con el famoso Corredor Azul, han venido a menos y se han estado peleando entre todos estos grupos. Fundamentalmente había 3 candidatos que finalmente, aunque se juntaran los 3, no le alcanzaba, según las encuestas, para derrotar ni a la revolución institucionalizada ni a la izquierda, hasta el momento en que aparece Josefina Vázquez Mota, que finalmente viene de arriba, obliga a que declinen los otros actores. Yo creo que estaríamos por ver precisamente en los votos si realmente los otros candidatos se van a disciplinar, van a apoyar efectivamente a Josefina Vázquez Mota o van a diversificar su voto viendo algunas otras opciones. Yo creo que es muy parecido a lo que señala la doctora que sucede en la izquierda, guardando las proporciones y viendo los actores, a lo que está sucediendo en la derecha. Porque también yo creo que no es solamente legitimidad y fortaleza, no solo en términos del apoyo moral que te den los votantes, que a lo mejor no saben ni por quién van a votar. El voto duro, sí, que sea el candidato que sea, ellos van a... Pero sí la estructura que tiene el partido. Sí. Eso finalmente te da la fortaleza que tiene y la estructura que tiene el partido, que tanta implantación tiene en esas áreas. Yo creo que sí es importante que tenga, o sea, que demuestre la fortaleza que se refleja en el triunfo del candidato a gobernador, ¿no? Hay una cuestión que la teoría le daría la razón a Ricardo, es decir, que la legitimidad de la democracia es procedimental, o sea, si tú ganas, y a lo mejor eso pasa en tiempos normales, ¿no? La gente pues reconoce quién ganó, aunque sea por 2 votos o por 0.1, qué sé yo, de porcentaje. Pero hay un elemento, hay un ingrediente hoy, que es un sentimiento antipolítica, y eso es lo que está en Trump, está en Europa, está en este nuevo fenómeno francés, está en muchas partes, digamos. ¿No sería bueno una mayor, llegar con más votos frente a una cuestión en que casi todos los políticos están siendo descalificados, no importa el partido? Yo lo que veo es
una ciudadanía muy crítica de los partidos que sigue canalizando sus inquietudes por la vía electoral. No hemos visto una caída de tasas de participación, hemos visto fenómenos de candidaturas independientes muy localizados, muy particulares, no es la generalidad, y tampoco es el repudio y el rechazo real al partido. Entonces, si uno habla con la persona, es la crítica radical a los partidos en conjunto y a cada partido en particular, y a la mera hora la concurrencia de las urnas a votar por uno u otro, y la creencia de que el proceso de cambio debe darse por esa vía institucional que todavía tenemos. Es una esquizofrenia en el discurso, pero que finalmente está allí, presente, donde incluso los términos de insatisfacción con la democracia y de incredulidad en el proceso democrático mexicano, a la mera hora terminan siendo, no se corresponden con la participación ni con la respuesta que se le puede dar en términos de dotar de capacidad de gobernanza a quien llegue a tomar las riendas. Ese es un fenómeno muy interesante, ¿no? Imagínate un resultado, ¿qué pasaría si el resultado en el Estado de México fuera Delfina, la mesa de Delfina con 39% y Del Mazo 39.5%? Ocurrió ya en muchos estados diferencias de pizcas. Sí, pero la importancia estratégica para Morena y para López Obrador en particular de esa elección, además con todo, bueno, ya no nos permitirán, no sé si volvería a bloquear Reforma o hablar de la mafia del poder, ahora sería el Paseo Toyoca, pero sería un escenario poco deseable. No, pero además sí podía ser viable que además se lo metieran dentro de la lógica del proceso de 2018, es decir, que una situación crítica respecto a la elección en el Estado de México pudieran llevarla como elemento detonador del proceso de 2018. Esto puede ocurrir. Es que además es el parte proceso de la de política. 2018 empieza ya este año, unos meses de la elección de junio. Es parte de la política, pero recordemos que hemos tenido elecciones con diferencias de votación estrechísima, Colima o propio Veracruz. Veracruz, las primeras horas inmediato posteriores a la elección, era un espacio de confusión hasta que sale el conteo rápido de la autoridad electoral y se confirma la ventaja de Miguel Ángel Yunes. En este caso, el que el oponente haya resultado ganador le dota de mayor credibilidad en el momento y tal. Pero bueno, no estamos exentos de ese tipo de conflictos y no hemos estado exentos. Digo, lo hemos visto y lo vivimos en el caso de la elección 2006, bueno. Pero también hemos visto elecciones que se anulan y que se van a pero además Colima, Tabasco. El ejemplo que puso Rosita me parece muy interesante, de verdad. Yo entiendo y creo que estoy de acuerdo contigo que la democracia es procedimental, su legitimidad en principio, pero eso no exime de muchas coyunturas y variantes sobre el principio. Y el ejemplo que puso Rosita, yo ya me lo imagino. Sería el mejor resultado para Morena. Claro, mejor, en lugar de ganar lo que están apostando. Sería el mejor resultado. Claro, y además, a 2018. Ahora, si lo exactamente, están mirando. No, pero además ahí es como impugnas ese resultado. Claro, y si se sería va, yo no metería, no me gustaría ser magistrado del tribunal en ese asunto, porque habría que demostrar de verdad no hubo dádivas, de verdad no hubo intervención del gobierno estatal, de irregularidades, que además, pero se están documentando, ¿no? Todos los días, la cantidad de dinero que está gastando. Ahí estamos hablando de otra cosa. Ya comienza a haber un conjunto de revelaciones, de situaciones que están ocurriendo, que se están documentando, y de las que se está hablando, y que ya no es una voz, sino múltiples voces, no es nada más los seguidores de Morena o militantes del PAN, sino ya es incluso parte del círculo rojo, parte de los sectores informados, comienza a decir, a ver, en el Estado de México estamos viendo un fenómeno de intervención y de carencia de legalidad en las formas que puede llevar a una crisis de legitimidad del proceso. Pero al margen de eso, es decir, obviamente, entre más estrecho sea el resultado, más viable es el conflicto. Pero perdón, Oaxaca fue una elección cerrada y donde el ganador fue bajo, donde no hubo una tensión mayor. Y finalmente la partición del voto de izquierda fue lo que derivó en el triunfo del PRI. Eso puede pasar en el Estado de México, pero también podemos tener una elección que se vaya ensuciando, que vaya siendo cuestionada, y donde medio punto o incluso más no sea suficiente para dotar de legitimidad al triunfador. Esto puede pasar. Si igual un 36-33 termina siendo criticado porque se documenta y se va fortaleciendo esta imagen que hoy vemos, y repito,
ya son en plumas de muchos periódicos, medios de comunicación, Es cierto. ya comienza... Sí. Y además yo creo que aquí estamos de alguna manera minimizando lo que decía usted, el papel del PAN, porque en ese escenario, y si el PAN se queda con 32 en estas cifras que dabas, o sea, también tiene interés en que se repita la elección, y anular una elección así sería... Y en el estado que estamos comentando, ¿no? Sí. Y por las razones que ya se Eso estaban ya. señalando, entraría en crisis el sistema. A ver, ya se nos está acabando el tiempo. faltan Quisiera 3 hacerle unas preguntas. Sí. Bueno, ya no nos vamos a analizar todos los estados, pero al menos, digamos, ¿ustedes creen que los 3 estados los puede seguir gobernando el PRI? Bueno, yo creo ¿Cuál que es su, ahora sí que su corazonada? Bueno, como ya se señalaba, es muy temprano, vamos arrancando. Yo creo que en el caso de Nayarit era casi un hecho, lo preveían así, que iba a repetir el revolucionario institucional, hasta que salió el último escándalo que hubo con el tesorero. Sí. Esto parece que ha ido fortaleciendo a la oposición y le está quitando mucho peso. En el caso de Coahuila se señala Además que... van aliados, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Y en PAN el y caso de PRD van Coahuila aliados. también el factor Moreira ha estado pesando mucho y a lo mejor eso podría estar rondando en la cabeza del elector. A ver. Yo creo que a pesar de todo, va a ganar el PRI en el Estado de México y en Coahuila. En Nayarit yo creo que pierde. A mí me parece. Y en Veracruz pierde, claro, no hay gobernatura. Pero yo creo que ahí ya el Perdió el escenario estado. del año pasado, yo creo que ya está perdido. Sí. A ver, yo sí creo que estamos entre un 3-0 en contra del PRI a un 2-1 a favor. Difícilmente vemos a un PRI que gana 3 estados, Sí. pero sí podemos ver a un PRI que pierda 3 estados. Creo que ni Coahuila ni Estado de México están resueltos, No. que son no. juegos que están en el aire y donde eventualmente el PRI resulta no ser ganador. Que esto va a estar en el margen, Es que, encerrándose. bueno. ¿Sabes qué? Yo diría nomás, yo creo que estos estados no es que los gane el PRI, es que la oposición los va a perder. Bueno, es una Sí. tristeza y además muy apasionado esto, hasta para las apuestas. Pues muchísimas gracias. Gracias Ricardo, Rosita, Juan José. Gracias Por estar aquí. invitación. Y bueno, pues ya nos quedan muy poco tiempo para ver los resultados. Muchísimas gracias.